Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga otra vez. Saben que qué hermoso estar un día como hoy celebrando algo tan especial para un dominicano como el Día de las Madres. Yo no sé si y Navidad son como los días que uno más dedica tiempo para estar en familia, pero qué bueno. Saben, mientras estaba aquí sentado, el Espíritu Santo veía a esos jóvenes, veía a Eduardo, a Ana, a Luis, a todos esos jóvenes que tienen sus madres aquí. Y el Espíritu Santo me inquietaba y me decía que esos jóvenes estén ahí hoy sirviendo, que estén aquí adorando al Señor, es el resultado de madres que se han invertido en ellos. Y qué bueno, madres, qué bueno que pueden ver sus hijos adorando, pero también me inquietaba el Señor esto, que las madres que aún no tengan sus hijos o actualmente en Cristo, o que no estén firmes o que por alguna razón se hayan alejado, tu Dios, tu Señor tiene a tus hijos en sus manos y tus hijos vuelven a los pies del Señor. Así que madre, si hoy tú en este día especial estás teniendo esa inquietud, hoy el Espíritu Santo te recuerda que tus hijos vienen a Cristo, que tus hijos son del Señor. No te detengas de orar. Esto no era parte del mensaje, pero fue de esas cosas específicas que el Espíritu Santo quiere decirnos. Amén. Vamos a ver si cabina podemos hacer algo aquí que tenemos coordinado. Denme un minutito. Ok, saben que hablar de un día como hoy es hablar de lo que Dios ha hecho en muchas mujeres a lo largo de la historia y también específicamente en ejemplos que nos da la Biblia. Y mientras orábamos por este mensaje del día de hoy, el Espíritu Santo me inquietaba a ir en la Biblia a ejemplos concretos de mujeres, de madres que por lo que hicieron y por cómo actuaron, por cómo vivieron, por lo que las identifica, son dignas de imitar. Y hemos preparado este mensaje el día de hoy titulado Características de una madre que sirve a Cristo. Características de una madre que sirve a Cristo. Y lo que queremos hoy es que podamos ver en varios ejemplos bíblicos, 3, 4 ejemplos concretos, de cómo actúa una madre que tiene a Jesús. Una madre que ha creído en Jesús y que guía a sus hijos al Señor. Pero también veremos, y ojo aquí los que son hijos, los que somos hijos y esposos también, veremos el resultado de qué pasa en los hijos cuando esas madres los guían en el temor al Señor. Veremos también ejemplos bíblicos de esto. Y debemos resaltar que actualmente la exigencia de la sociedad le toma mucho tiempo a las mujeres. Sé que las que hace más de, las que tienen la edad de mi madre, por ejemplo, vivieron en un tiempo donde podían dedicar más tiempo a su familia. Pero vivimos en un ritmo de la sociedad donde lamentablemente las madres no pueden dedicar el mismo tiempo a sus hijos. Y esto se entiende, es natural, pero también es de observar, es de estar conscientes que los hijos necesitan la guianza, el acompañamiento, la supervisión, el amor permanente de sus padres y especialmente de su madre. Sin embargo, la palabra de Dios nos da ejemplos, nos da pautas, nos tiene personas, en este caso mujeres, que invirtieron en formar a sus hijos con principios y valores muy claros y concretos, principios espirituales y valores de fe. Y veremos varios de esos ejemplos que hoy vamos a compartir.
Y avanzando, el primer ejemplo que veremos en la próxima imagen es un personaje que leímos sobre ella en la lectura del inicio, que es la inspiradora o parte de la que motivó a escribir Proverbios capítulo 31, que es la madre del rey Lemuel. Y vamos a ver otra vez a Proverbios 31, lo veremos completo para entender un poquito acá. Proverbios capítulo 31, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Saben que este proverbio es muy interesante porque se le atribuye al rey Lemuel, no sabemos quién fue él, pero sí está inspirado en lo que le enseñó su madre. Y me gusta mucho porque dice la profecía con la que le instruyó su madre. Está hablando de una enseñanza que no era una mera tradición, no era un simple conocimiento. Fue un conocimiento inspirado por el Señor para guiar a su hijo, en este caso un rey o futuro rey, a actuar de la manera correcta. Ella comienza hablándole de que no dé a las mujeres en el sentido de vivir para los placeres humanos solamente. Le dice cómo debe ser un rey. Pero luego, en la segunda parte del capítulo, entra un panorama diferente y empieza a hablar de la mujer virtuosa. Y uno a veces se pregunta, uno vería este capítulo y diría, pero ¿cómo es que esa primera parte va conectada con la segunda? Algo muy sencillo. Lemuel fue instruido por una mujer virtuosa. Lemuel tenía a su madre como un ejemplo de una mujer íntegra, como un ejemplo de una mujer con características y virtudes dignas de imitar. Es por eso que él
empieza a escribir, a detallar, a enumerar y mencionar a su madre. Esa escritura que vemos ahí, lo más probable es que sea esto, que este escritor, este autor, se inspiró en el ejemplo que vio en su propio hogar. Y vamos a resaltar algunas características concretas, así brevemente, que vemos en esta mujer virtuosa de Proverbios 31. Lo primero es que tiene sólidos principios y valores éticos. Es una mujer que sabe el valor de la honradez, que sabe el valor del trabajo, que aplica las enseñanzas y valores que le dieron en su hogar. ¿Cuántas madres aquí han hecho eso mismo? Que sus madres, sus padres las instruyeron y hoy han instruido y siguen instruyendo a sus hijos. Esta es una de las características fundamentales de una madre que sirve a Cristo. Otro es que es trabajadora y luchadora por el bienestar de su familia. Se levanta temprano a preparar los alimentos a sus hijos. ¿Cuántas madres aquí no han hecho eso por nosotros? Conmigo lo han hecho y todavía lo hacen cuando visito a las mías. Y lo hacen con amor, lo hacen porque se preocupan por su familia, porque sus hijos son valiosos para ustedes. Pero esta madre virtuosa, esta madre con características especiales, es emprendedora. Es una mujer capaz de pensar en producir, en traer bendición material inclusive a su familia. Es una madre que dice, podremos hacerlo en el nombre de Jesús. Es una madre responsable con el cuidado de sus hijos. Le prepara ropas dobles para el tiempo del frío. Vivimos en una sociedad donde los padres pasan tan poco tiempo con los hijos y muchas veces las madres no saben lo que ven sus hijos, lo que comen, con quién están. Pero qué bueno que hay madres virtuosas que pueden decir, yo cuido, yo velo por mis hijos y estoy constantemente viendo por ellos. Es una madre sabia y prudente, que es capaz de aconsejar, que es capaz de instruir, que cuando se le presenta ese conflicto con su hijo adolescente, sabe que la mejor solución no es ponerse a pelear con ese joven, sino primero orar y sentarlo. Ven, mi hijo, vamos a conversar. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Qué madre dice gloria a Dios aquí? Amén, que lo han vivido. Esa es una madre sabia y prudente, pero es una madre también que teme a Dios siempre. Que el centro de la educación que le ha transmitido a su hijo es el temor a Dios. Y veamos entonces cuál es el resultado de la actitud de esa madre. Es decir, cuando esta madre virtuosa, esta madre de Lemuel en este caso, actúa de esa manera, ¿qué produce? En este caso, ¿qué produjo ella? Bueno, produce hijos que practican valores éticos firmes. Si esa madre es de principios, sus hijos lo más seguro es que apliquen y tengan sembrados esos principios. Además, producirá hijos emprendedores, capaces de soñar en grande, capaces de ver la vida y tener fe en lo que Dios hará en su futuro. Esa madre producirá hijos responsables. Hijos responsables en el trabajo, en la escuela, en sus compromisos cristianos. Hijos capaces de asumir deberes en la vida. Pero además, hijos que toman, y fíjese en esto, buenas decisiones. Todas las madres aquí, todos los padres quieren que sus hijos tomen buenas decisiones y se invierten en ellos. Y una madre sabia y un padre sabio como son ustedes, le enseñan a sus hijos a tomar buenas decisiones, porque tú no siempre estarás ahí, mamá. Tú no siempre estarás para decirle qué hacer, pero sí le puedes instruir en cómo decidir. Y eso es lo que hace una madre que sirve a Cristo. Le enseña a sus hijos cómo decidir sabiamente. Pero producirá hijos que temen a Dios siempre.
Son hijos que no solamente van a adorar al Señor cuando están en la iglesia con la mamá al lado. Son hijos que van a adorar al Señor cuando están en el trabajo, cuando le hacen una oferta indecente para que haga algo antiético en su trabajo, dirán no, porque esos no son mis valores. Son hijos que cuando estén en la universidad, usted puede estar segura que no van a hacer un chivo en el examen, porque saben el valor del trabajo y del esfuerzo y van a aplicarlo el resto de su vida. Entonces, una madre que actúa de esta manera produce hijos con estas características. ¿Quién dice gloria a Dios por esto? Amén. Preguntémonos entonces a las madres que aquí están, ¿qué principios le estás enseñando a tus hijos? ¿Cuáles son esos principios, esos valores que le transmites? A las mujeres jóvenes aquí, que aún no son madres, pero que lo serán algún día, ¿qué principios practicas, joven? ¿Qué principios practicas? Recuerda que un día tú serás madre y también vas a guiar a otros, vas a guiar y a formar vidas. Hijos, ¿ponemos en práctica estos valores que nos han enseñado? ¿Ahí? ¿Estamos viviendo al estándar que nos han instruido estas madres maravillosas que nos han guiado al Señor y en la vida? Evaluemos cada uno estos aspectos. Mientras que el primer ejemplo que vimos fue la madre del rey Lemuel, el segundo ejemplo que veremos ahora es ya en el Nuevo Testamento, específicamente dos madres. Una es Loida y otra es Eunice, la abuela y madre de Timoteo, respectivamente. Dice Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjense, el apóstol Pablo llega a este lugar, conoce a este joven hijo de esta mujer, de Eunice. Eunice estaba casada con un hombre griego, un hombre de nacionalidad griega. Lo más probable es que él era pagano, él no adoraba al Señor. Ella era de ascendencia judía, entonces había sido instruida en los caminos del Señor. Lo más común es que la mujer adoptara la religión de su marido en ese tiempo. Pero llama mucho la atención que ella instruyó a su hijo o a sus hijos en el temor a Dios. Aunque ella estuvo rodeada de una religión pagana, de una influencia externa, ella fue capaz de guiar a sus hijos con el verdadero temor a Dios. En este momento que Pablo conoce a Timoteo, el joven Timoteo tendría unos 19 años aproximadamente. Y fíjense ustedes, ¿qué característica de madre vemos aquí? Vemos a una madre que en medio de una sociedad corrompida, una sociedad depravada como era la de ese tiempo y la cultura griega especialmente, guió a su hijo, ya un adulto, a ser un hombre de Dios. Madres, estamos en un tiempo difícil para criar. Todos lo sabemos. Pero qué bueno que tú estás consciente que a pesar de los bombardeos del enemigo, a pesar de los ataques del infierno contra tus hijos, tú has dicho, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y que tú estás segura, consciente, tengas hijos o no, porque yo aún no tengo hijos físicos míos, pero sé que cuando los tenga, a pesar de lo difícil que sea criarlos, lo vamos a hacer bien. Y van aquí a seguir a Cristo Jesús, porque nosotros hemos asumido esos valores, que sin importar lo que veamos en el mundo, vamos a guiar hijos a Cristo Jesús. Pero sobre Loida y Eunice, o Eunice y Loida, vemos algo muy especial en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14, 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 4 y 5. Ya han pasado unos 20 años aproximadamente desde que Pablo conoce a Timoteo y dice esto.
deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo se encontraba preso 20 años después aproximadamente de conocer a Timoteo. Estaba próximo a morir. Lo más probable es que Pablo conociera primero a Eunice, a Loida, la abuela de Timoteo, la ganara para Cristo y también a la madre de Timoteo. Luego ellas, que ya venían de un trasfondo judío, deciden guiar a su hijo en el temor al Señor. Y Pablo les recuerda esto a Timoteo. Pablo les recuerda de dónde viene, sus raíces. Y algo que quiero resaltar aquí es una fe no fingida. Timoteo, esa fe no fingida, es decir, sin hipocresía, genuina y sincera, no te salió a ti porque sí. Ese es el resultado de la fe que te inculcó tu abuela y que te inculcó tu madre. Y esto es un principio muy especial. Y quiero preguntar, ¿cuántas abuelas hay aquí que tienen sus hijos y sus nietos en Cristo? Levanten la mano las abuelas aquí. Muchas que están aquí, un aplauso por eso. Y otras que están en sus casas, otras que no están. Ustedes lo saben perfecto. El resultado de su fe, de su lucha, de su oración, de su decisión, influyó en sus hijos, en sus hijas, y ahora influye en sus nietos y nietas, hasta en los bisnietos, si lo tienen ya, y en los que vendrán en el futuro. ¿Por qué? Porque tuvieron una fe genuina, una fe que no fue fingida. Ustedes no fueron cristianas solamente cuando la cosa estaba buena, fueron cristianas todo el tiempo. Gloria a Dios por esto. Pero en 2 Timoteo, el capítulo 3, los versículos 14 y 15, habla algo respecto a Timoteo y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pablo les recuerda, tú aprendiste tu fe de tu abuela Loida y de tu mamá Eunice. Cuando yo te conocí ya tú eras cristiano. Cuando yo te conocí ya tú eras un hombre de Dios, que todo el mundo daba buen testimonio de ti. Así que tú tienes a quien salir un hombre de Dios. Tú no puedes defraudar, Timoteo, a esa mamá y a esa abuela que se invirtieron en ti. Reciban, jóvenes. Eso es para los jóvenes aquí, los hijos. No podemos defraudar la fe que nos ha sido inculcada. Esas personas, esos padres que se han invertido en nosotros. Y le dice Pablo, te persuadiste, es decir, estás convencido firmemente, sabiendo de quién, es decir, de tu madre y de tu abuela. Y vamos a ver un poquito, como organizado ya, las características de Loida y Eunice como madres que sirven a Cristo. La primera característica es que estuvieron dispuestas a seguir a Cristo a pesar de las oposiciones externas. Estuvieron dispuestas a seguir a Cristo a pesar de que la sociedad, la religión en la que vivían sus familiares, inclusive su esposo, el caso del esposo de Eunice, de pronto no hubiera querido que Timoteo siguiera a Jesús. Pero ella dijo, yo voy a inculcar a mis hijos en el temor a Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, aunque se me presente el Estado en contra, aunque se presente la sociedad en contra, mis hijos van a seguir a Cristo. Pero dieron buen testimonio en su familia. Fíjense cómo primero viene Eunice y luego primero viene Loida, la abuela, y luego viene su hija Eunice. Si Loida hubiera dado un mal testimonio, su hija no hubiera seguido a Cristo, lo más probable. Y también eso hubiera afectado en Timoteo, su nieto. Pero Timoteo fue un hombre de Dios
con buenos ejemplos en el hogar. Padres, madres especialmente, ¿qué ejemplos de fe le estamos dando a nuestros hijos? Madres, tus hijos ven en ti una mujer de oración, una mujer que está llena de la palabra, del Espíritu Santo, una mujer que da testimonio de integridad cristiana. Yo sé que sí, y yo sé que en el nombre del Señor Jesús, Él nos ayudará y Él les ayudará a esto. Con fe genuina, no fingida, basada en la experiencia con el Señor Jesús. Además enseñaban a sus hijos la palabra de Dios y a seguir a Cristo de corazón. Oigan, ¿desde cuándo? Desde muy pequeños. Ellas no esperaban que su hijo fuera ya un adolescente para enseñarle la palabra. Yo creo que desde el vientre de su madre, ¿verdad que sí, mujeres? Ya estaban esas mujeres enseñándole, cantándole, declarando la palabra. Y un testimonio que recuerdo es que mi hermana desde pequeña, cuando estaba embarazada de mi sobrino, le cantaba una adoración específica, era como su canción especial. Y cuando le ponía esa canción, esa adoración, el bebé se movía, pateaba. Pero oigan, cuando el niño nació, que mi esposa es testigo, ya días, semanas, meses, le ponían esa canción y ese niño volteaba la cabeza así. Como diciendo, ¿dónde es que está? Que la conozco. Yo sé de lo que me están hablando. Me están hablando de mi Dios, del que desde el vientre de mi madre me han venido enseñando. Y eso es lo que han hecho ustedes, madres, y eso es lo que harán en el nombre de Jesús. Pero además de que le enseñaban la palabra, le explicaban la palabra a Timoteo. Y esto es interesante. Madres, no es solamente que les repitamos la palabra, es que sean capaces de comprenderla y sobre todo aplicarla. Ustedes son maestras de sus hijos, son mentoras de sus hijos y deben ver porque vivan esa palabra. Y además mantuvieron su testimonio a lo largo de los años. 20 años después de Pablo conocer a Eunice y a Loida, les recuerda, Timoteo, tu madre fueron mujeres de fe. Y hoy todavía, 20 años después, siguen siendo mujeres firmes en Cristo. Madres que siguen dando testimonio de Dios. Y asimismo el Señor a cada madre aquí, a cada abuela le ha ayudado y le seguirá ayudando a ser madres firmes en Cristo Jesús. Pero Timoteo, ¿cómo fue Timoteo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el efecto que tuvo en su hijo, en el caso de Eunice, actuar de esta manera? ¿Qué produjo en su hijo? Bueno, produce hijos comprometidos con Jesús sin importar lo que se presente. Esto fue Timoteo, un hombre comprometido que no solamente buscó a Dios cuando había dinero, cuando estaba bien la situación. Él estuvo dispuesto a padecer por Jesús. Fue golpeado, estuvo con Pablo en diferentes situaciones, fue fiel acompañante de Pablo en el ministerio. Porque él aprendió que a Cristo se le sirve en las buenas y en las malas. Pero lo hizo porque su mamá y su abuela se lo enseñaron. Así que fíjate, madre, tu fe, la lucha que hoy estás atravesando, la prueba que hoy sufres, está impactando a tus hijos. Hoy es un niño, pero mañana será un hombre de Dios. Pero necesitamos madres que se mantengan firmes. Produjo un hijo con un testimonio vivo de la transformación que hace Cristo. Es decir, un cristiano con experiencia individual con Jesús. Un cristiano además genuino. Un hijo que tiene experiencias personales con Dios y que conoce la palabra, entiende la palabra y aplica la palabra de Dios a su vida. No solo que cree en Jesús, sino que conoce, entiende y aplica la palabra de Dios a su vida. ¿Por qué? Porque lo vio en su madre, lo vio en su abuela también. Timoteo también fue un joven que tuvo a su madre como ejemplo. Estoy seguro que en algún momento que él necesitaba un consejo, cuando pudo hacerlo, fue donde su madre
a orar con su madre. Mami, ayúdame a orar por esto. Como muchas madres aquí ayudan a orar a sus hijos, que cuando sus hijos tienen una lucha, ¿a quién es que usted cree que llaman? Es a su mamá. Cuando necesitan una oración de fe, de fortaleza, ¿a quién van a llamar? A su mamá. Porque es una mujer de Dios, que ellos saben que pueden orar. ¿Saben? No, sabemos porque yo lo hago. Sabemos que podemos confiar en esas mujeres que nos han guiado en el Señor. Entonces, madres, tus hijos serán todo esto. Algo último que serán también es sabios, hijos sabios. Hagámonos una pregunta, finalizando esta parte ya con Loida y Eunice. Madres, ¿estamos aplicando o están aplicando el ejemplo de Loida y Eunice? ¿Lo están aplicando? Mujeres jóvenes también que aún no tienen hijos, ¿están conscientes de que formarán vidas y personas con su ejemplo y acciones? Hijos, valoramos, honramos, respetamos ese ejemplo que nos ha formado, esas madres que nos han instruido. Timoteo se convirtió en un gran hombre de Dios, usado poderosamente por Cristo. Pero esto no hubiera sido posible sin una abuela Loida y una madre Eunice. Esto no hubiera sido posible. De pronto él sí hubiera seguido a Jesús, pero no con la calidad, con la fe genuina, fíjense, con la experiencia y la capacidad de servir a Dios como lo hizo, sin su abuela y su madre. Hoy es un niño madre, hoy es un adolescente, hoy es un joven que está empezando su vida de adulto, pero mañana ser un hombre de Dios, usado por el Señor poderosamente para su gloria y su honra. Y un breve testimonio de eso soy yo mismo. Mis padres me guiaron al Señor. Mis padres son pastores antes de yo nacer. Me guiaron en el Evangelio y yo siempre vi, ellos son pastores desde antes de yo nacer, como decía. Siempre vi en ellos un hombre y una mujer de fe, de Dios, de sinceridad, una fe genuina, como nuestros pastores Félix y Francia, que a lo largo de los años se mantienen firmes. Y si hoy yo soy pastor, además del llamado de Dios, siempre lo digo, es por el ejemplo que vi en mi papá y mi mamá. Para mí ser pastor nunca ni de asomo fue algo doloroso, ni ser pastor a coger lucha, no. Para mí ser pastor es una honra, es un privilegio y lo disfruto cada día. ¿Por qué? Porque mis padres, especialmente mi madre, me enseñó eso. Y siendo honestos, lamentablemente los pastores sabemos esto, que muchos hijos de pastores no siguen los pasos de sus padres. Y nos apena eso. No a veces porque no le dieran un buen ejemplo, a veces por las mismas ocupaciones de la vida. No tenemos tiempo los pastores para nuestros hijos y eso afecta. Pero qué bueno que hay hombres y mujeres que sí entienden que sus primeras responsabilidades son sus hijos y que sus hijos van a seguir sus pasos en el futuro. Y si Dios lo hizo en mi vida, padres, madres, a través de mis padres lo hizo con su ejemplo, también lo va a hacer en tus hijos, mujer. También lo va a hacer en ellos. Así que ten fe, mantente firme orando y siendo ejemplo en ellos. Porque hoy son niños, pero mañana serán hombres y mujeres de Dios. Un aplauso a Jesús por esto. El tercer y último ejemplo, del cual tomaremos características para ver, es una madre muy especial y es María, madre de Jesús. Y yo pensando mientras preparábamos esto, siento que a veces los evangélicos somos como mezquinos con María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, porque ella era una humana, pero la madre de Jesús, el hombre, fue una mujer de muchas virtudes que podemos aprender mucho de ella. Lucas 2, 18, 19 nos dice: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esto pasa cuando ella está dando a luz a Jesús. Da a luz a Jesús, vienen unos pastores que vieron unos ángeles y le dicen que Dios le dijo esto, etcétera, etcétera.
Todo el mundo se maravillaba, pero ella guardaba estas cosas en su corazón. Y esa frase guardaba significa guardar cuidadosamente, conservar, recordar y obedecer. Y me encanta esto de María, que ella era una mujer que se mantenía dando seguimiento en su interior, en su mente, a las cosas que Dios le había dicho acerca de ella, de su familia, pero sobre todo acerca de su Hijo Jesús. Pero además meditándolas. Y esto les va a encantar. Esta palabra meditar aquí significa pensar en, conversar con, hablar con, encontrarse con o consultar con. ¿Qué es lo que creen ustedes que estaba haciendo María ahí? María oraba por su hijo. María había recibido promesas de quién sería su hijo. ¿Y qué hacía María? Señor, tú has dicho esto de mi hijo. Mi hijo será tu siervo. Mi hijo será el hombre que llevará al pueblo de Israel a traerle la salvación. Obra en él, dale fuerza, guíalo, ayúdalo. María era una intercesora, madres. María era una mujer de oración por su familia. Y si tuvo un hombre como Jesús, el Jesús hombre, el Jesús humano que actuó como actuó y fue como fue en gran medida por el ejemplo que vio en ella. Pero no solo eso. Lucas capítulo 2, los versículos ahora del 51 al 52, nos dice en el momento que Jesús iban a Jerusalén, Jesús fue con ellos, pero se quedó 3 días hablando con los doctores de la ley. Y luego dice que María y José fueron y le dijeron: muchachos, ¿qué es lo que tú haces? Nos tenía vuelto locos. Él les dice algo ahí. Pero luego descendió con ellos, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y los hombres. 2 cosas vamos a ver aquí. Primero, sujeto a ellos. Yo compartí ayer con los jóvenes, predicábamos un poco sobre esto. Como Jesús, el Jesús adolescente, se le ocurre a ese muchacho escaparse por 3 días. Imagínense que su hijo, adolescente, menor de edad, se le vaya de la casa por 3 días y usted no sepa nada de ese hijo. ¿Cómo usted se pondría? Así estaban José y María. Y ese Jesús adolescente, el Jesús hombre, les dice: ¿no sabían que era necesario estar en los negocios de mi padre? Ajá, muchacho, pero tú no sabías que tú tienes un papá y una mamá que velan por ti y que nos dieron a nosotros la responsabilidad de cuidarte. Bueno, pues a partir de ahí Jesús estuvo sujeto a ellos. ¿Y sabe qué significa sujeto? Sujeto, eso mismo. Obediente a, bajo la autoridad de, sumiso a. Y eso es importante. La sujeción que Jesús aprendió, dice Hebreos, el Señor Jesús aprendió obediencia. Es decir, el Jesús hombre, el Jesús humano, tuvo que ser formado. Y el medio que Dios usó fue a José y a María. Padres, madres, la disciplina que le das a tus hijos, la sujeción que hoy tienes que tener, que ellos tengan para contigo, la guianza, la tutela que haces, hoy para ellos se ve difícil, pero mañana va a dar resultados. Ahí dice la Escritura que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Pero eso no hubiera sido posible si no estaba sujeto a un papá y una mamá que lo guiaban. Él crecía en sabiduría porque lo enseñaban a ser sabio, porque lo instruían. Así que, hijos, seamos pacientes y los que viven con sus padres estén sujetos a ellos, por favor. Otra vez nos dice que María atesoraba, es decir, guardaba, vigilaba esas cosas que Dios le había dicho. Y ya pasando a la parte final, vamos a pasar las próximas 2 imágenes. La próxima, por favor. En este momento han pasado ya unos 18 años desde que
Jesús estuvo en los 3 días que se escapó de sus padres hasta que Jesús ya inicia su ministerio o entra en escena. Habían pasado 18 años, ya él tenía 30 años en ese momento. Estaban en Caná de Galilea, en una boda, y se había acabado el vino. Le dice María al Señor Jesús, y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Eso es Juan capítulo 2, no tienen vino. Ahí les dice el Señor Jesús, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Él como que quiso echarse para atrás, como que todavía no era el momento de él entrar en escena. Me parece ver a su madre riéndose y le dice a los demás, hagan todo lo que él os dijere. Eso fue lo único que dijo. Ella ni habló con él. Ok, está bien, tú estás diciendo eso. Hagan todo lo que él les diga, le dijo a los servidores. Y ya conocemos la historia que Jesús convirtió el agua en vino. Esto a mí me enseña algo muy especial. María reconocía el destino divino y el poder de su hijo para solucionar el problema. Ella no le dijo convierte el agua en vino. Eso lo decidió él. El cómo hacer el milagro. Ella lo que le expresó, le presentó el problema y le dijo, no tienen vino esta gente, se acabó, vamos a ver qué tú vas a hacer y tú puedes hacerlo, tú tienes la capacidad de hacerlo porque Dios te ha ungido con el poder para hacerlo. Una madre que sirve a Cristo debe impulsar a sus hijos a servir a Dios y hacer su voluntad. Debe ayudarlos a descubrir su llamado para servir a Cristo. Enseñarles que no solo es el éxito profesional, no solo es el éxito material. Ya Jesús tenía una profesión. Jesús era carpintero, fue instruido en la misma profesión de su padre. Él, si quería, podía vivir de eso. Pero María sabía que su hijo tenía un llamado de Dios y que ella como mujer de Dios debía incentivar, cultivar, fomentar y desarrollar ese llamado en su hijo para que él pudiera ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, resumiendo las características de María, madre de Jesús, viendo qué nos enseña, podemos decir, confiaba en las promesas de Dios para su hijo. Madre, confía, cree, declara, confiesa lo que dice la palabra de Dios sobre tu hijo y lo que Dios te ha dicho y lo que le ha dicho a él o a ella. Oraba constantemente por el destino de su hijo y los planes de Dios con él. Intercedía, clamaba por el futuro, por lo que le esperaba a Dios, a su hijo para con Dios. Se autoevaluaba para cada día ser una mejor madre. Ojo con esto. Recuerden, ella guardaba estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Estoy seguro que ella decía, Dios mío, ayúdame a ser la madre que tú quieres que sea. Dame la sabiduría, dame la paciencia, dame el entendimiento. Ayúdame a guiar a mi hijo en el temor a Dios. Era una madre justa y firme al disciplinar a su hijo. Jesús, hombre de 12 años, a partir de hoy usted está sujeto. Usted no sale de esta casa sin decirme para dónde va a estar, con quién va a estar y a qué hora llega. Y tiene una hora de llegada. Y cuidado si me llega tarde. Eso fue así. Así mismo fue. ¿Por qué? Porque ellos debían criar al Salvador del mundo, señores. Qué responsabilidad tan grande. Entonces debían enseñarle el valor de la obediencia. Supervisaba cuidadosamente lo que hacía su hijo adolescente. No es desde ahora que la adolescencia es una etapa conflictiva, madres y padres. Pero María entendió que esa era una etapa crítica de supervisión de su hijo. Y yo sé que aquí ustedes también lo están haciendo, pero recuerden, supervisen lo que hacen sus hijos adolescentes y los hijos en general, pero la adolescencia, que sabemos que es una etapa de mucha necesidad. Y por último, conocía el llamado de su hijo e impulsaba su ministerio. Esto es hermoso en María. Ella lo impulsaba no solo a ser el gran profesional, no solo a estudiar la carrera, sino, ¿y cómo tú vas a servir a Dios? Ok, tú vas a tener esta profesión, yo te voy a ayudar, pero ¿qué vas a hacer con tu ministerio?
¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho? Así que estas son las cualidades, las características que vemos en María, Madre de Jesús. Ya en conclusión, podemos decir que la madre de Lemuel formó un rey. Loida y Eunice formaron un gran ministro de Dios, a Timoteo. Y María, Madre de Jesús, formó a nuestro Salvador. Las que son madres o serán madres necesitan, aprendan de estas mujeres. Que sean madres como ellas, que sean madres que apliquen este ejemplo para que puedan ser madres que marquen, que transformen generaciones. Yo quiero que te pongas de pie un momento. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar brevemente. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Y tú, madre que estás aquí, abuela, madre espiritual, inclusive tías, yo quiero que tú ores para que el Señor te ayude a ser esa madre con estas características. Y lo que cualquier persona aquí que no sea madre, los hijos y los esposos, vamos a orar por ellas. Vamos a orar por nuestras madres, vamos a orar por nuestras abuelas, vamos a orar por nuestras hijas, vamos a orar por nuestras hermanas en Cristo para que Dios les ayude a ser estas mujeres. Padre celestial, estamos aquí en tu presencia, un momento de adorarte, un momento de orar, Señor, y de pedirte, Jesús, que tú ayudes a estas madres a ser como tus ejemplos que nos has dejado. Oh, mira a cada madre que ha sentido que no puede sola, Señor. Y es verdad que no puede sola, porque solo contigo podrá. Mira, Señor, las madres solteras que han pensado que es tan difícil, que cómo podrán lidiar con esto. Yo te pido fortaleza de lo alto para ellas en el nombre de Jesús. Las abuelas que ahora están ayudando a sus hijas a ser madres también, a sus hijos a acompañarles en la crianza. Yo clamo por ellas en el nombre de Jesús para que les fortalezcas. Mira los temores, las angustias que han venido a sus vidas. Espíritu de Dios, dale fortaleza. Las que son madres primerizas que están iniciando esta carrera, ayúdales, Señor. Las que se están preparando porque próximamente tendrán hijos o esperan tenerlos, Señor, ayúdales. Ayuda a cada madre, cada abuela en esta iglesia, cada madre nuestra, cada abuela, Señor, a ser la mujer de Dios que tú has destinado. A ser ese instrumento divino, Padre, para formar una vida. Espíritu Santo de Dios, fortalécele. Oh, que si hay alguna madre enferma aquí físicamente, alguna mujer, yo oro por ella para que ahora en el nombre de Jesús reciba sanidad. Que toda enfermedad sea echada fuera de su cuerpo en el nombre de Jesús. Que toda preocupación por cáncer sea quitada en el nombre de Jesús. Que todo diagnóstico de enfermedad o etiología o dolencia tú lo quites ahora en el nombre de Cristo y que la sanes, Padre Celestial. Pero gracias por estas mujeres, Señor, que son valiosas, maravillosas, que tú nos has dado, Padre. Sígueles ayudando a ser mujeres de Dios, de bien. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a valorarlas, a imitar su ejemplo y a atesorar su conducta. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por lo que tú has hecho y que sabemos que harás. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. No quiero... Sí, un aplauso al Señor. No quiero concluir sin preguntar.